les decía, Isabel, la profesora Isabel Albaladejo es una habituella de este seminario, es profesora de métodos cuantitativos para la economía en la Universidad de Murcia. Me corregí si me equivoco, Isabel. Vale. Y digamos que en el área de economía del turismo, ella se ha especializado sobre todo en temas de modelización, de modelado, en el ámbito de la teoría económica, llamémoslo así, y sobre todo en temas que tienen que ver con la relación entre el turismo y el crecimiento económico. Así que es digamos, los trabajos que le hemos visto hasta ahora eran sobre todo cosas de teoría económica, pero por lo que veo ahora viene con el clan sardo murciano, ¿verdad? Y nos va a presentar algo un poquito más empírico, ¿no? ¿Verdad, Isabel? Sí, sí, hoy es algo un poquito más empírico. También lleva algo de teoría, pero digamos que es un poco la parte de teoría que hemos hecho en otros artículos y que estamos aplicando. Efectivamente. Bueno, yo quería deciros sobre todo que estamos bastante contentas en este trabajo que todavía no está terminado, o sea, el trabajo no está concluido. Lo estamos haciendo María Pilar, Maribel y yo, las tres de la Universidad de Murcia, junto con a Bianca y a Manuela, que son de la Universidad de Safari, al ladito de Gabriel, en Cerdeña, y que un poco, bueno, creo que nos está dando pues otra perspectiva y nos permite pues analizar un poco también la historia entre los dos países, aunque sea desde la perspectiva de la SIC. Bueno, lo primero que quería hacer era motivar un poco el trabajo, el por qué, y luego lo seguimos viendo. Fundamentalmente, pues quiero que pensemos un poquito, pues que actualmente estamos saliendo de una importante crisis que viene producida por la pandemia COVID, que todos estamos pensando que estamos recuperándonos actualmente pues, de esa pandemia, incluso pues oyendo las noticias continuamente escuchamos eso, ¿no? O sea, escuchamos que parece que este año 2023 pues, va a ser el año de la recuperación del turismo, siempre comparando fechas con el año 2019, justo antes de la pandemia. Evidentemente, pues esta pandemia COVID pues, ha influido mucho en las variables turísticas, pero sí es verdad que nos estamos recuperando de esta pandemia, pero hay otras incertezas económicas, podríamos decir, que también están influyendo en lo que es las variables de turismo, como pueden ser la inflación, las crisis económicas, los efectos de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, especialmente en Europa. Aunque estaba pensando en esto, que lo iba a decir, y esta mañana estaba escuchando en la radio, y es gracioso que tenemos tantas ganas de viajar que ya a los europeos casi no nos está afectando esta guerra en esa ganas de viajar. Pero en general, pues pensamos que todo esto son, digamos que, influencias que están teniendo sobre la variable del turismo. Eso es actualmente, pero siempre ha sido así, siempre podemos no sé, pensar en diferentes crisis económicas, podemos pensar no sé, en situaciones, no sé, de algún ataque terrorista, de situaciones meteorológicas, de terremotos, pues que ocurren y que son ciertos shocks que están influyéndonos sobre esas variables económicas. Entonces, pensamos que sería muy importante pues, conocer cómo esas crisis económicas o como cualquier otro tipo de shock, cuáles son su efecto, ¿no? O sea, cuál es el efecto sobre la variable del turismo, si tiene un efecto transitorio permanente. Evidentemente, dependiendo de ese efecto, pues tendremos que tomar determinadas medidas políticas. Si el efecto es simplemente transitorio, pues esperamos que el turismo vuelva a su estado y continúe de igual manera. Si no es así, pues si hay un efecto permanente, tendremos que hacer políticas importantes para que el turismo se vuelva a recuperar, si eso es lo que realmente nos interesa. En la literatura, pues se ha utilizado
tierra unitaria para examinar precisamente esos efectos del SOC esos efectos de los SOC o de cualquier incertidumbre o incerteza, vamos, que esté ocurriendo en las variables de turismo. Pero casi siempre se han hecho de una perspectiva en la que no se supone que la evolución del turismo es no lineal, más bien bajo la hipótesis de linealidad. Nuestra propuesta en este trabajo es efectivamente estudiar la naturaleza de los SOC del turismo, ver cómo son esos SOC, suponiendo que la senda de equilibrio de la evolución de un destino turístico sigue un patrón de crecimiento en forma de S. ¿Por qué suponemos que es un patrón de crecimiento en forma de S? Pues creo que casi, no lo necesito explicar, pero rápidamente lo voy a decir porque casi toda la audiencia, supongo que trabajáis en cosas de turismo, se basa en el modelo en la Tourist Arealized Cycle Model desarrollada por Valles en 1980, que él supone que la evolución del destino turístico siempre viene dado como una curva en forma de S. Esta curva en forma de S pues sigue diferentes fases, desde un proceso de exploración, cuando empiezan a llegar los primeros turistas, pasando por una importante fase de desarrollo, luego una fase de consolidación para quedarse en un estancamiento, y después de eso pues habría una fase que suele llamarse de posestancamiento, donde digamos que los destinos pueden ir desde un proceso de equilibrio total del destino, es decir, un decaimiento total de ese destino, o un proceso de rejuvenecimiento. Esta teoría se ha estudiado muchísimo, por eso decía que casi todos lo habremos estudiado cuando trabajamos en cosas del turismo, pues se ha estudiado muchísimo, sobre todo pues, para contrastar que efectivamente la evolución de un destino turístico sigue una forma de ese. Podemos encontrar muchísimos artículos. Yo creo que de lo más que hay publicado, también últimamente lo que se está trabajando es que esa curva en forma de S no tiene por qué ser única, sino que muchas veces pues, un destino turístico, su evolución puede venir definida no solo por una curva, sino puede venir por más de una concatenada. Y hay muchos estudios empíricos que tratan un poco de contrastar eso. Nosotros vamos más bien con esa segunda teoría, pero ahora vamos viendo cómo va. Esta teoría que ya prácticamente, pues, digamos que la adoptamos casi todos los que trabajamos en turismo, que esa evolución de un destino turístico pues sigue esa forma en curva de S o con más de una S, también presenta algunas dificultades. Una de ellas importante, dificultades me refiero a la hora de trabajar empíricamente para demostrar esa teoría. Una de ellas, la más importante, no la más importante, pero una de las más importantes es que necesitamos una gran cantidad de tiempo para poder ver cómo se aproxima la evolución de un destino turístico, es decir, a qué tipo de curva o qué tipo de comportamiento realmente tiene. Necesitas un tiempo muy largo. Y otra importante cosa es que normalmente los destinos turísticos es muy difícil que estén bien definidos. No sé, yo casi siempre me acuerdo en estos casos, pues no sé, de un destino como puede ser Marbella o como puede ser Benidorm, dos destinos muy típicos de España, de sol y playa. Efectivamente, estos destinos nosotros podemos considerar dónde está o cuál es Benidorm, cuál es Marbella, pues tendrán sus límites, efectivamente, tienen sus límites geográficos. Pero desde la perspectiva del turismo, pues muchas veces justamente alrededor de esos destinos tenemos cierta oferta turística que casi podemos considerar que es ese destino. Entonces, ¿dónde ponemos los límites del destino turístico como tal? Porque si están llegando los turistas al entorno, pero que realmente lo que están haciendo es consumir de ese destino, ¿dónde ponemos esos límites? Entonces pensamos, pues con ese trabajo también contribuimos un poco a eso, porque hemos considerado un gran número de años para analizar, son al final 7 décadas, y por otro lado, porque estamos considerando turismos que podemos decir ser contenidos, porque son
islas, ¿no? Entonces, clarísimamente los límites están determinados. Vamos a considerar como destino turístico toda la isla, ¿no? Las fronteras están claramente definidas. Las islas que vamos a utilizar son las islas tres islas del Mediterráneo: Mallorca, la isla española, y Sicilia y Cerdeña, dos islas italianas. Entonces, nuestro estudio pues, va a ser valorar cuál es el crecimiento o la senda de crecimiento del turismo en Mallorca, Sicilia y Sardinia, ver si está caracterizado por un comportamiento en forma de S. Vamos a ver fundamentalmente si es una o dos S. Y luego identificaremos si los shocks que se están produciendo sobre esas variables, o que están afectando a la variable del turismo, van a ser permanentes o transitorios. Y por último, pues queremos hacer una pequeña discusión ahí, diferenciación, sobre todo en cuanto a cómo han sido las políticas que se han aplicado y cómo la diferencia que a lo mejor podrían tener una isla sobre otra, en el sentido de que si hay cierta competitividad entre ellas. Vuelvo a decir que todo esto estamos en avance y en alza. Bueno, para comenzar, pues yo os he puesto aquí un planito para que veamos dónde están las islas situadas, pues si alguien tenía alguna duda. Evidentemente son tres islas del Mediterráneo. Tenemos a Sicilia, aquí en la bota, que llamamos normalmente de Italia, ¿no? aquí abajo. Luego tenemos Cerdeña, justo arriba está Córcega, aquí está ahora mismo Gabriel, y aquí está Mallorca. Cuando he visto esta mañana el gráfico que había hecho el otro día, estaba pensando yo misma que soy española y que fijaros qué grande he hecho el dibujo de Mallorca, pero Mallorca, no sé si la veis ahí, es bastante más chiquitita, ¿eh? Y un poco para centrarnos en las islas, saber un poquito de ellas, que siempre conviene, pues aquí tenemos algunos datos. Daos cuenta que si hablamos de los kilómetros cuadrados de las islas, tenemos que Mallorca es bastante más pequeño que Sicilia y Cerdeña. Digamos que Sicilia es casi, bueno, sí, yo creo que 8 veces más que Mallorca, ¿no? Aproximadamente. Sin embargo, cuando hablamos de densidad de población, pues Mallorca es la más poblada, a pesar de ser la más pequeñita, y lógicamente pues Cerdeña está bastante despoblada. Los turistas están, no lo he puesto aquí, pero son turistas del año 2019. Veamos que también Mallorca recibe una gran cantidad de turistas. Estamos hablando de casi 12 millones, pues frente a los 5 aproximadamente que recibe Sicilia o los 3,5 que recibe Cerdeña. Las tres islas dependen en gran medida del turismo. Tenemos que casi todos sus empleados pues, trabajan en este sector, en el sector servicios. Y luego también es gracioso pues, ver los hoteles, el número de hoteles. Si lo vemos, Mallorca tiene 920 hoteles, muy parecido al número que tiene Cerdeña. Sicilia tiene más. Y claro, viendo esto y comparándolo un poquito pues, con el número de turistas que llegan, sí que es cierto que quizá puede ocurrir que en Mallorca tengamos más oferta que no sea solamente hoteles, que sean cualquier otro tipo de apartamentos o alojamientos, pero aún así parece que el número es pequeño en comparación con lo que ocurre en Sicilia y en Cerdeña. Creo que eso también es otro indicio que podemos contrastar, y es que, claro, en Mallorca hay hoteles mucho mayores, de mucho mayor tamaño, con más habitaciones, ¿no? Quizá porque están también dirigidos por más grandes empresas o más compañías hoteleras, frente a los que hay en Sicilia y en Cerdeña. En Cerdeña, digamos que son más hoteles rurales, y en Sicilia donde hay un lugar más de turismo cultural, pues está más en centros urbanos que también no son excesivamente grandes. En Mallorca tenemos también un gran porcentaje de hoteles de 4 y 5 estrellas en comparación con Cerdeña y con Sicilia. Bueno, y aquí ya tenemos la evolución de las llegadas de turistas a las tres islas.
La de arriba en azul, que tenemos Mallorca, en verde está Sicilia y en naranja Cerdeña. Creo que en este gráfico, en cuanto a llegadas, donde mejor se ve o donde mejor se aproxima es para Mallorca, porque claro, como el número de turistas que nos llega a Mallorca es bastante mayor, digamos que las otras curvas se ven un poquito más aplanadas, ¿no? Pero bueno, podemos ver un poco cómo es su evolución y ya directamente vemos que tenemos datos de Mallorca desde el 50, del año 1950, de Sicilia y Cerdeña un poquito después, ¿vale? Pero al principio Mallorca, digamos que empezó con un cierto relentín, supongo que sería pues, por el gobierno que existía en España, pero pronto empezó a subir y superó en turistas al resto, a las otras dos islas. Y justamente fue aquí en estos años de 60 que es cuando se produce el boom turístico en España. Luego tenemos ahí un pequeño estancamiento, pero otra vez de nuevo comenzamos a subir. Ese pequeño estancamiento seguramente sería la crisis del petróleo. En los años 80, principios de 90, seguimos en este crecimiento hasta aproximadamente el año 2000. En estas dos es más difícil, entonces lo vamos a ver ahora, porque os he hecho también dos gráficos, pero ahora en lugar de con el número de noches, con el número de pernoctaciones, es decir, el número de noches que los turistas están en la isla correspondiente. Y ahora tenemos dos gráficas diferentes, pues para que veáis bien la diferencia. Fijamos que en Mallorca, claro, llegamos a alcanzar en un año más de 90 millones de turistas, de estancias, frente a lo que está ocurriendo en Cerdeña y en Sicilia, ¿vale? Que no llegan a... O sea, que yo creo que por aquí sería más o menos lo más alto y llegaría como a unas 15 millones de estancias. Aquí también creo que se ve esa curva bastante bien, como os decía, la que habíamos visto antes, pero aquí ya también veo más claro cómo es ese comportamiento para lo que es Sicilia, al que al principio hay un pequeño estancamiento, le costó, digamos, ese proceso de exploración seguramente, pero ya vemos aquí un intenso crecimiento que vuelve a un estancamiento y luego va a haber otro proceso, digamos, de crecimiento intenso hasta un estancamiento. Sin embargo, si observamos lo que ocurre en Cerdeña, no parece observarse ese comportamiento, parece que todo es como, ha ido habiendo un crecimiento, quizá aquí en estos últimos años hay algo un poco más extenso. Eso es lo que vamos a ver si lo podemos aproximar y ver cómo han sido esas desviaciones que están produciendo esos shocks por algunas causas, digamos que seguramente algo que le está afectando ahí al turismo. Nuestro estudio lo vamos a hacer sobre las noches de estancia. También lo hicimos para la llegada de turistas. Digamos que los estudios son muy similares. Podríamos haber utilizado uno y otro y los resultados serían equivalentes, pero al final parece que con el número de estancias se ve un poquito más claro, digamos, simplemente, ¿no? Entonces, por eso hemos continuado con ello. Bueno, entonces, recordar que lo que queríamos hacer es valorar efectivamente cuál es la senda de equilibrio del turismo en Mallorca, Sicilia y Cerdeña, y luego identificar cómo es la naturaleza de los shocks que se producen, si son transitorios o permanentes. Entonces, esto nos va a llevar a hacer, digamos que, como dos cosas. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta los modelos de crecimiento logístico. ¿Por qué? Pues porque ya Ludwig y Wangel en el año 2001 comprobaron que una buena aproximación de una curva en forma de S viene dada por lo que es el modelo de crecimiento logístico que la podemos obtener mediante esta ecuación diferencial, donde la variable T pues, nos está diciendo el número de turistas en el tiempo T, el T punto es la variable temporal, es decir, está dando la variación de ese número de turistas. Este gamma nos dice la tasa de crecimiento intrínseco y otro elemento muy importante
es lo que llamamos la carrying capacity del destino, es decir, la capacidad que el destino tiene para absorber turistas. En este modelo, Lunden y Wangi supusieron que esa constante era un valor fijo, era una constante fija, y efectivamente pues ellos en su trabajo comprobaron que con este modelo podían contrastar perfectamente esa curva en forma de S. Pero ellos mismos ya se dieron cuenta en ese trabajo, y lo dicen explícitamente, que claro, lo que nos decía, paso un momentito para atrás, lo que nos decía Butler en su curva, o sea que definía muy bien con el modelo logístico esta primera S. Pero claro, una vez que habían definido esa S y que se veía el periodo de estancamiento, lo que ocurría en el destino después de eso era incapaz de modelizarlo con esa ecuación. Si había pues, en la fase de estancamiento que hubiese, aunque hubiese, digamos que un declive, un rejuvenecimiento o una fase intermedia ahí, no lo podían. Entonces, en un trabajo posterior, nosotras, Pilar y yo estuvimos trabajando en ello, y lo que vimos que era posible hablar de que se pudiera producir un proceso de rejuvenecimiento, y que ese proceso de rejuvenecimiento fuese también otra curva en forma de S, es decir, que hay un incremento ahí otra vez del turismo, se vuelve a rejuvenecer, y que se puede producir una segunda fase en forma de S, incluso una tercera. Y eso lo hicimos pues, simplemente suponiendo que la carrying capacity del destino, esta C que tenemos aquí, ahora nosotros lo íbamos a considerar dinámica, es decir, que podía evolucionar a lo largo del tiempo. Bien, entonces teníamos un sistema de dos ecuaciones, ¿vale?, que nos definían el comportamiento a lo largo del tiempo del turismo, pero también de esa carrying capacity, de esa capacidad. Y esa capacidad dependía fundamentalmente de esta medida que os he puesto en azul, en rojo, que mide el esfuerzo que el país dedica pues, para incrementar precisamente esa carrying capacity. No quiero entrar más en esto, sino un poco para que lo veáis. De esta forma, pues se podían llegar a modelizar comportamientos o evoluciones en el que no solamente hubiese una curva en forma de S, que podía haber dos o incluso tres, ¿vale? Y también es curioso porque podemos incluso suponer que puede ser un modelo lineal, o sea, que puede haber un movimiento en forma de S y otro lineal, porque de alguna manera esta curva nos puede recoger ese movimiento lineal, o incluso una curva hacia abajo también. Pero bueno, ahí nos quedamos. Bueno, entonces, sabiendo que de alguna manera podemos aproximar esas curvas en forma de S para definir la evolución de los destinos turísticos, pues a través de los modelos logísticos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser utilizar los test de la radiación unitaria con cambio gradual para poder ver o poder, digamos, contrastar si efectivamente los shocks que se están produciendo sobre esa variable, la variable que estemos utilizando de turismo, pues van a ser transitorios o permanentes, ¿vale? Entonces, utilizamos dos test de cambio gradual, y uno de ellos sería el de Libour y Bugas, que lo que hace es la hipótesis cero de raíz unitaria frente con la hipótesis alternativa de que tenemos un estado estacionario, ¿vale?, alrededor de una transición suave, y esa transición suave la vamos a modelizar como una curva en forma de S. Es decir, nosotros si aceptáramos la hipótesis alternativa, es decir, que si rechazáramos la hipótesis y cero, la hipótesis nula, lo que estaríamos diciendo es que los turistas evolucionan de acuerdo a esta expresión, ¿vale? Tenemos un término independiente, el intercept, y luego tendríamos una constante que multiplica a lo que nosotros definimos como una curva en forma de S, y esto, que tendría la expresión que nos aparece aquí, realmente sería la ecuación de esta ecuación diferencial, la solución de esa ecuación diferencial. La expresión es un poquito diferente, simplemente para poder hacer bien la estimación. Bueno, luego tendríamos el término de error, evidentemente. En esta expresión es importante que conozcamos para que luego, cuando veamos las estimaciones que hemos hecho, relacionemos
Fijaos, este gamma de aquí nos va a dar lo que es la velocidad de transición de nuestra curva, esa velocidad de transición. Y el parámetro θ, este que tenemos aquí, nos va a dar el tiempo donde se produce justo, o sea, el punto que nos indicará y que luego podremos calcular, donde se produce el cambio de la curva. Vuelvo atrás y a lo mejor lo veis otra vez mejor. Si hago el modelo de Baldes, pues tenemos esa curva en forma de S, que hace ese comportamiento. Entonces, sería justamente por aquí, ese punto medio, donde realmente los matemáticos diríamos que pasamos de un comportamiento que sería en principio convexo a un comportamiento cóncavo, porque ahí hay un cambio en esa transición. Y Z lo utilizamos pues porque lo necesitamos para poner el tamaño de la muestra de la serie temporal, esta Z. Bien, y también utilizaremos otro test de raíz unitaria con cambio gradual, pero en este caso es el de Harvey y Milne. La diferencia con el otro es que en este caso nosotros vamos a poder ver que va a aceptar que existan dos transiciones suaves, es decir, hay dos cambios estructurales. Entonces, el modelo que nosotros diríamos que hay, si nos rechazamos la hipótesis nula, es decir, en la hipótesis alternativa, es que sería este modelo. Tendríamos este intercepto y luego tendríamos dos curvas en forma de S, ¿vale? Solamente vamos a considerar la posibilidad de que tengamos dos curvas en forma de S o una curva en forma de S. No vamos a tener más. Realmente cuando estamos hablando de un modelo multilogístico podríamos utilizar que haya más curvas en forma de S. Pero para ello necesitaríamos muchísimos más datos. Necesitamos un periodo de tiempo largo para ver cómo son estas aproximaciones. Con 70 años, más de dos curvas es muy difícil que lo podamos contrastar, ¿vale? Entonces nos quedaremos simplemente pues, si es una curva en forma de S o si tiene esa dosis. Realmente, cuando hemos observado antes cuál es la evolución tanto del número de llegadas como el número de estancias que tenemos los turistas, veamos ya que podríamos hablar un poquito pues, de eso, de una o dos curvas más en el periodo de tiempo que tenemos es difícil. Y con los datos que tenemos de turismo también es muy difícil tener más datos, o sea, disponer de más años de observación. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo ya de España y ya nos costó muchísimo trabajo tener más datos y hicimos una investigación profunda en el número de datos de que disponíamos, el número de años que disponíamos. Bueno, pues entonces vamos a ver un poco, bueno, para que quede clarito, he puesto esta transparencia aquí, un poco para que quede bien claro, sin entrar en más cosas, pues que si con el test de Bohm-Neibus, si nosotros rechazamos la hipótesis H sub 0, lo que estamos diciendo es que los de turismo son transitorios y que, digamos que la evolución del destino de turismo tiene una curva en forma de S, en ese destino. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera estaríamos diciendo también pues, que el modelo de crecimiento logístico es consistente con los datos observados. Y si estamos con el test de Harvey y Milne, estaríamos diciendo que también si rechazamos la hipótesis H sub 0, que los de turismo son transitorios alrededor de una doble curva en forma de S, ¿vale? Entonces, diríamos que el modelo bilogístico, por tener dos logísticas, ¿vale? Es consistente con los datos observados. Simplemente, pues, para que se quede claro eso de ahí. Bien, aquí tenemos los datos del test de raíz unitaria con cambio gradual, los dos tests, ¿vale? El de Bohm-Neibus y Burgas, que da para solamente una curva en forma de S, y el de Harvey, ¿vale? Si os ha gustado el resultado, bueno, aquí también tenéis bien clarito que los datos que tenemos son un poco más para Mallorca que para Sicilia y Cerdeña, pero vamos, son muchos años en los dos. En Cerdeña y en Sicilia empezaron en el 55 y de España hemos conseguido datos desde 1950. Y que efectivamente
el periodo que hemos analizado ha sido solamente hasta el año 2019. Podemos haber analizado, digamos que hasta después, pero con los años COVID pensamos que mejor no, porque nuestro estudio era un estudio como a largo plazo y tenemos clarísimo que cuando llega este periodo COVID hay una bajada en el número de turistas y no sabemos muy bien cómo va a ocurrir después, o sea, cómo sería el movimiento después. Parece que se está recuperando, pero lo tendremos que analizar posteriormente. En Mallorca y en Sicilia, pues vemos clarísimamente que según estos datos podemos rechazar la hipótesis nula del test de Harvey-Milk, ¿vale? Entonces lo que nosotros podríamos decir en estas dos islas, efectivamente, pues la evolución del turismo va a seguir una doble curva en forma de S. Y además pues, podemos decir que efectivamente aquí los flows del turismo van a ser transitorios, o han sido transitorios. Sin embargo, en el caso de Cerdeña, no podemos rechazar esa hipótesis nula para el test de Harvey-Milk, pero sí para el de Leiburg-Liburnas. Nos está diciendo que efectivamente la serie de demanda de turismo para Cerdeña pues, sigue un proceso alrededor de una función logística, un movimiento un crecimiento logístico. Bien, y en la siguiente tabla tenemos, para el caso de las noches de estancia, que os he dicho que es el que hemos estado estimando, lo que tenemos aquí es los resultados de las estimaciones de cómo son esas curvas, ¿vale? Con los parámetros que yo os haya visto, a ver, vuelvo para atrás si no os lío mucho, los que habíamos visto aquí, ¿vale? Como en el caso del test de Leiburg es el mismo, pero como si hubiéramos quitado esta segunda curva, entonces estaremos estudiando simplemente pues alfa sub 0 más alfa sub 1 por esta curva en forma de S más el término de error, y en el caso que estemos con el de Harvey-Milk haríamos la estimación de todos estos parámetros, ¿vale? Para que nos centremos ahí. En el caso de Mallorca y Cerdeña, el intercept, es decir, el término independiente no nos sale significativo, por eso no lo hemos puesto, ¿no? Y realmente, ¿dónde tenemos que centrar nuestra atención? Un poquito, pues, ver sobre todo cuál es la velocidad de transición que nos daba el parámetro gamma-1 y el gamma-2 para cada una de las curvas, ¿veis? En este primero vemos que es 0,312, y en este segundo el gamma-2 es 0,253. Vemos que la velocidad en los dos periodos de crecimiento, o sea, que el crecimiento de las dos curvas, esa velocidad que tiene, digamos que es muy parecido, hay poca diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, si eso lo observamos en el caso de Sicilia, vemos que la primera curva, esa velocidad de transición es de 0,356 frente a lo que ocurre en la segunda, que es casi el doble de velocidad de transición, o sea que es mucho más raro. También podemos ver luego el TAS 1 y el TAS 2, ¿no? Que nos va a decir dónde están esos puntos donde se hace el cambio de la curva, es decir, donde pasamos de un lado a otro. Lo podemos calcular en años, ahora lo tenemos ahí, que no me lo sé de memoria los dos, pero lo podemos ver. Y otra cosa importante a destacar es el caso de Cerdeña, que ya decíamos que solamente teníamos una curva en forma de S para definirnos lo que es el comportamiento a largo plazo del turismo en Cerdeña, desde el año 1955 hasta 2019. Y observemos aquí que esa velocidad de transición es muy pequeñita, va como a un ritmo muy lento. Ahora, cuando veamos la gráfica, que os la vamos a ver enseguida, pues vemos que claro, es tan lento que parece que no hemos llegado a un proceso de estancamiento todavía. Vamos a ver. Bueno, mirad, en el caso de Mallorca, yo quería mirar aquí, que es lo mejor noticia, nos está diciendo que digamos que el punto medio donde se produce la transición en la primera curva es el año 1966 y la segunda es el 1990.
prácticamente lo que tengo aquí en esta transparencia es lo que los acabo de comentar con la tabla anterior. Pero bueno, pues ahí está, pues si alguien quiere verlo un poquito mejor. Y aquí tenemos lo que, el resultado que hemos obtenido para la isla de Mallorca. En azul tenemos lo que son los datos reales, los datos que hemos tenido, ¿no? Y luego en naranja pues es la curva que nos está ajustando la función, en este caso la bilogística, una doble curva en forma de S, que era lo que estábamos viendo. Además, pues también hemos señalado un poquito para que viéramos cuáles son los periodos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer periodo, que es la exploración, luego tenemos un pequeño, cuando se implementa el turismo, tenemos una fase de desarrollo importante que en España hemos visto coincide justamente con los años 60, con el boom del turismo español. Tenemos esa fase de estancamiento que se ve muy claro aquí con esa gráfica, que estamos viendo ahí ese comportamiento. Es cuando el turismo se estanca debido a las crisis del petróleo que hubo en esos años, pero a su vez esas crisis en España esas crisis en España supusieron devaluación de la peseta, y que al final pues también produjo un rejuvenecimiento del turismo, porque a muchos turistas les resultaba bastante económico venir a España y venían. Entonces se incrementó también el turismo, que es en los años 90, cuando hay todo ese incremento. Y aquí luego tenemos un proceso que parece que ya está el estancamiento desde el año 2000. Tenemos aquí una importante caída que todavía tenemos que estudiar un poco más, porque en España en general aquí no ocurrió. Sí que sabemos que al final de estos años, cuando empieza ahí ese estancamiento, digamos que fue después, los años posteriores a la primavera árabe, porque también aquí en los años 90 influyó muchísimo la primavera árabe, mucha gente que iba a veranear a los países, a Marruecos, a Túnez, tal, pues con el miedo de esa primavera árabe, pues no llegaron a España. Pero eso que algo que ha influido, por ejemplo, y lo hemos estudiado en Cataluña, pues no parece que tenga tanta influencia aquí, ¿no? Hay más bien pues este proceso que parece ahí de un estancamiento. También ahí tenemos la crisis que yo creo que se ve por aquí bien, ¿vale? Justo en el 2008, la crisis económica del 2008, que en España duró muchísimo hasta más tarde del 2011, eso también se ve reflejado por aquí. Bien, si estudiamos Sicilia, que también había esas dos curvas. Recordad que la primera era una curva digamos que de un crecimiento más lento, y la siguiente tenía un crecimiento bastante más grande, y también lo que era el tiempo, ¿no?, donde se iba a producir ese cambio. Vimos que el primero era en 1975 y en la segunda el cambio se produjo en el año 1998. Si recordamos lo que ha pasado en España, justamente aquí pasaba como en el 66, me parece que era, y aquí pasaba como en el 70, en el 85 o así, ¿no? O sea, aquí ha ocurrido como 10 años después. O sea, parece que esas dos curvas, como llegan 10 años después, van por detrás del comportamiento de lo que ocurría en Mallorca. Y aquí tenemos de nuevo este gráfico en el que vemos la evolución del número de turistas, los datos, y luego lo que es la curva que nos está definiendo la aproximación que hemos hecho, y que vemos que efectivamente la senda de equilibrio del turismo en Sicilia. También vemos que hay dos curvas, que efectivamente digamos que el periodo de exploración duró como más tiempo en Sicilia. Luego ahí hubo un importante incremento en los años 70, pero de nuevo aquí un importante estancamiento. Este estancamiento importante, bueno, primero decir que creemos que este incremento de aquí es porque se produjo porque
no sé cómo se dirá en italiano, o sea, cómo lo nombra, pero quien se ocupó de Sicilia en esos años, el alcalde, pues hizo una importante inversión para desarrollar todo lo que es la parte de turismo cultural, y trajo un gran número de turistas. Pero luego aquí también hubo algunas cosas, digamos, importantes, como por ejemplo que hubo un par de ataques, bueno, que creo que mataron a los importantes magistrados que actuaban contra la mafia. También tenemos aquí justo cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas, y todo esto parece que influyó mucho en Sicilia. Luego hay un proceso de rejuvenecimiento, que es esa fase de crecimiento, que es, fijaos que es muy cortito y hay un crecimiento bastante rápido ahí, en esa segunda fase, pero de nuevo volvemos a un proceso de estancamiento. Parece que el turismo se va manteniendo ahí en su nivel, de Siria. Y por último, pues tenemos el caso de Cerdeña, en el que efectivamente no sabía que existía una curva, pero una curva de un crecimiento muy lento, iba muy lento, y casi esa curva, o sea, pero es una posibilidad como una tendencia lineal. Parece que este destino va creciendo, pero no llega a expandirse del todo, no llega a hacer esa forma de S, o quizá esa forma de S esté por llegar, ¿no? Nos falte todavía años para ver que se está produciendo ese comportamiento. Claro, una vez que hemos visto esto, también es verdad que tomando en cuenta pues, cómo es cada isla, pues a lo mejor podemos intentar encontrarle alguna explicación. Además, nosotros hemos estado trabajando con un modelo en el que hablamos de destinos competitivos, y también nos interesa pues, un poco ver si efectivamente podemos considerar estos destinos competitivos o no. Son 3 islas del Mediterráneo, qué es lo que está ocurriendo. Claro, parece o nos da la impresión un poco que como Mallorca fue la primera que de alguna manera se desarrolló un desarrollo grande, ¿no? Aquí, claro, el hecho de que vinieran más turistas en los 60, pues a su vez atrajo mayores grandes empresas turísticas para que vinieran, y eso era un proceso de realimentación. O sea, más turistas, más empresas que venían. De alguna manera, pues como que fue la primera, pues a las otras 2 islas quizá les ha costado más trabajo remontar, o especialmente, digamos que a Sicilia, que al final pues parece que encontró su camino, pues con no solamente como un destino de sol y playas, sino como un destino cultural. Y sin embargo, pues Cerdeña parece que se ha quedado más bien como un turismo de naturaleza, tranquilo. También hemos de decir que, y eso es una prueba que tenemos hecha, que ya no hemos llegado a poner, que lo que pasaba con Cerdeña es que yo creo que hasta el año 2000 o así, no recuerdo exactamente el año, pero es un destino fundamentalmente nacional, es decir, que solo recibe turistas nacionales. Y a partir del año 2000 empiezan a llegar turistas internacionales. Entonces, de alguna manera, como la caída que hubo de turistas nacionales lo están supliendo ahora los turistas internacionales. Entonces, como que una curva se une a la otra y pues nos sigue un crecimiento creciente, pero porque de alguna manera pues ha habido un cambio ahí en el número de turistas que están llegando, ¿vale? Pero que realmente pues digamos que se ha quedado ahí en comparación con las otras 2 islas que están creciendo. Bueno, y aquí ya después pues tenemos las conclusiones, pero creo que casi las conclusiones os las he ido contando. Tengo una transparencia para cada una de ellas, pero creo que está claro, y es todo lo que os tenía que contar. Ya si me decís alguna cosa, si os interesa alguna cosa más, alguna pregunta. Creo que lo he hecho en tiempo, no sé si he sido muy rápida. No, muy bien, muy bien. Ha sido con todo detalle, con todo detalle. Muchas gracias, Isabel. Muy buena la presentación, muy interesante, innovador el approach. Así que abrimos un poco a ver. Perdón, hoy creo que hay un estudiante que va a comentar, ¿verdad?
Dejo de compartir entonces, ¿no? No, quédate a compartir, porque igual podemos compartir otro, ¿no? Creo que Marí, Hola, sí, sí, tú vas a Serena. comentar, o Serena, perdón, Serena, tú vas a comentar el trabajo, ¿verdad? Sí, Bueno, Serena, adelante, entonces. digo que primero de todo, Serena, perdón porque te mandé unas transparencias muy largas, pero yo quería que vieras todos los detalles, ¿eh? Ahora las he resumido un poquito. sí, no, no hay problema. Digo, tenemos esta modalidad de comentario de los estudiantes, que es una manera de aproximarlos a ellos al seminario y bueno, que empiecen ya con una actividad de leer trabajos de investigación y demás. Así que, bueno, Serena, adelante. No sé si le podés dar para compartir, Vero, a Serena. Ok. No sé, fue muy interesante y no sé si es posible tener también el trabajo final cuando será terminado, me gustaría mucho leerlo y ahora comparto. Adelante. ¿Se ve? Ahí está, perfecto. Adelante. Mm. ¿Leo todo o hago como una a la vez? No sé. Lo que tú Yo quieras. diría una a la vez, así, y así Isabel te va comentando, ¿no? Ok, perfetto. Bueno. Ok, la primera è esta. Dado que Sardinia y Sicilia sono ambas italianas, lo que se espera es que tengan como una curva logística muy similar, pero lo que resulta es que Sicilia tiene una curva bilogística como Mallorca. Y una pregunta es como, ¿qué factores podrían explicar esta diferencia? Como... Bueno, creo que eso te lo he respondido Sí. hablando, quizá, ¿no? Quizá eso ya lo hayas Porque comprendido. como tenía solo la presentación, no sabía bien. Claro, es que, por eso te digo que te pido disculpas porque no te podía mandar el trabajo, de hecho todavía no, porque ahora mismo está en manos de Manuela y de Bianca, ¿no? Que vamos así como enviando una tal y todo lo que tenemos son como anotaciones y claro, al final si te mandaba ese trabajo creo que te iba a liar más que otra cosa, ¿vale? Por eso me esforcé en hacerte unas transparencias un poquito más claritas para que lo vieras. Entonces, realmente no tienen por qué ser, aunque sean italianas, las dos islas no tienen por qué tener la misma evolución, porque influye muchísimo pues, las políticas que han hecho que un país se desarrolle o no, digamos que no solamente políticas, sino la oferta turística que han desarrollado, quién ha sido primero, cómo se ha hecho, o sea, hay muchas cosas. De hecho, nosotros hemos hecho ahora también un estudio para varias regiones españolas y el comportamiento es totalmente distinto también en las regiones, ¿no? Aunque tú cabrías esperar que para España siempre sea el mismo comportamiento. Puede ser diferente. Pero quizá aquí la mayor importancia, o digamos, la mayor diferencia radica en el tipo de turismo al que están tratando de dedicarse una y otra, ¿no? Uno más bien de la naturaleza y la otra, creo yo. Esto todavía son cosas que estamos ahí analizando y tratando de encontrar la solución, ¿vale? Y la otra es más cultural, más de sol y playa cultural. Y el otro más naturaleza, también un poquito de sol y playa, pero no tanto como Mallorca. Mallorca es sol y playa y turismo de masas muy exagerado. Bien, gracias. ¿Cómo afecta la ausencia de un crecimiento en forma de S en la demanda turística de Cerdeña a la trayectoria de equilibrio a largo plazo del turismo en la isla? Como, ¿hubo algún factores como algunas políticas o eventos que han contribuido a este? Bueno, a ver,
Claro, yo creo que le falta un crecimiento en forma de ese, porque realmente no ha tenido un crecimiento intenso en ningún momento Cerdeña, ¿vale? Sí que las otras. Seguramente, pues en Mallorca, fíjate que te he explicado un poquito las dos fases de crecimiento, que es lo que más conozco, porque es España. Entonces, el primer crecimiento es esos años del boom, que se hizo mucho incentivo. Nosotros teníamos aquí, digamos que nuestro país era un país todavía cerrado porque teníamos una dictadura, pero en un momento determinado se dieron cuenta que había que abrirse, se incentivó muchísimo el turismo para que viniera. Esos fueron el desarrollo de los años 60. Teníamos que ofrecer sol y playa. Además, teníamos una moneda muy barata en comparación con el resto de Europa. Entonces, eso atrajo a muchos turistas, hizo un crecimiento de demanda. Pero claro, si tú incrementas la demanda, ¿qué ocurre? Que necesitas sitios o necesitas oferta para que vengan los turistas aquí. A su vez, pues se fue incrementando esa oferta y luego digamos que una cosa retroalimenta a la otra. Si vienen más turistas, más oferta. Pero si tienen más oferta, pues atraen más turistas. Porque tienes donde alojarse, donde están. Entonces, esos primeros años, un crecimiento muy importante. Y luego la segunda fase muy importante también de Mallorca fue justamente, digamos que después de unas devaluaciones de la peseta, que también hizo que fueran muy baratos. Al final son medidas políticas, son, digamos que, shock externos que nos están haciendo que nos comportemos de una manera o de otra. En el caso de Sicilia, ¿qué pasó? Pues ahí había un incremento por parte de las autoridades de Sicilia de hacer que ese fuera un destino cultural, de ofrecer cosas culturales para que la gente pudiera llegar. Quizá lo que le ha faltado justamente a Cerdeña es una actitud de ese tipo, o sea, alguien que le incentive ahí. Vuelvo a repetirte, Serena, que todo esto son cosas que estamos estudiando. A lo mejor Maribel te quiere decir algo más. Quería hacer solamente un apunte sobre la cuestión de Cerdeña, porque lo que sí que ocurre en Cerdeña, que no pasa en las otras, es que en Cerdeña no hay un estancamiento como tal. Y como no se observa ese estancamiento, pues no hay una curva con esa forma de S, que es la característica, como ha dicho Isabel, de Butler. Después de un periodo de crecimiento hay un estancamiento. ¿Por qué no ha habido ese estancamiento? Lo que estuvimos viendo es que en Cerdeña el turismo, como ha dicho Isabel, era fundamentalmente doméstico y en los últimos años se ha desarrollado muchísimo el turismo internacional. Entonces, si observamos el gráfico del turismo doméstico, sí que se observa un estancamiento. A raíz de la crisis económica de 2008 afecta bastante y ahí sí que se estanca. Pero cuando lo agregamos con el turismo internacional crece de forma prácticamente casi exponencial a partir de los últimos 15-20 años de la muestra. Entonces, al agregarlo, eso no muestra ningún signo de estancamiento, por esa razón. Yo creo que como es un turismo más nuevo, ha hecho que ese crecimiento no tenga ningún tipo de estancamiento, no se encuentre ese crecimiento en forma de S. Y es lo que no ocurre en los otros destinos, que sí, que después de un periodo de crecimiento parece que, o debido a la crisis económica o lo que sea, se estanca un poco y le da la forma de esa en curva de S de Butler. Sobre todo vimos que ese hecho era importante. Pero también había menos turistas, también eso influyó. Era un turismo fundamentalmente doméstico y el turismo internacional llegó después y nunca tuvo ningún síntoma de estancamiento. Entonces, al agregarlo, pues no se observa eso. Okay, gracias. Y otra pregunta, una curiosidad que quiero saber es cómo se puede aplicar el mismo estudio a una muestra distinta de islas, como por ejemplo elegir, porque se eligieron como 2 islas del mismo estado y no cada isla de un estado distinto. Entonces, como se puede comparar, por ejemplo, como Sardeña, Córcega, que es de Francia, y Mallorca, así para ver el turismo, el crecimiento en diferentes estados. Sí, podríamos haberlo hecho. Nos faltaban los datos de Córcega, pero ya está. Sí, se puede hacer. Lo puedes hacer con otras 3 islas, incluso, a ver, con otros destinos. Los otros destinos también cuesta más trabajo definirlo, lo que he dicho al principio, ¿no? Delimitarlos es más difícil, pero también, ¿por qué no?
¿por qué no compararlo con otros destinos? ¿Vale? Siempre puedes hacerlo con 2, 3 o con 40. Bueno, y ¿por qué una gran crisis como la del petróleo afectó de manera distinta el crecimiento en turismo en las islas? Yo creo que afectó a todas, ¿vale? Afectó a todas, pero de alguna manera lo que pasó después, pues es más importante en un sitio que en otro. En España supuso ¿se me ha ido la palabra? O sea, nuestra moneda se quedó muy pequeñita y la gente tenía más poder adquisitivo los que venían de Europa, ¿no? Una inflación de la moneda, entonces, pues yo creo que es más importante lo que pasa después para que se produzca ese crecimiento que lo que no ha pasado, porque si no sigue, pues el comportamiento que tenía, ¿no? Bueno, y la última dos. Y se podría pensar que las conexiones de la isla del Mediterráneo influyeron en el crecimiento de cada una de las islas, como por ejemplo la introducción al corte de aerolíneas de bajo costo, o también en Sardeña, porque como yo soy de Sardeña, veo que a veces es muy difícil tomar avión ahí, o que siempre tienes que hacer escalos, y eso a veces puede influir, creo, en el turismo. A ver, de hecho, lo que pasa es que, claro, también depende de muchas cosas porque influye más que otro, pero efectivamente la introducción de aerolíneas de bajo costo ha influido en todas las islas, ¿vale? Ha sido determinante en todas ellas. Lo que pasa es que en unas se ve más que en otras. Por ejemplo, en Cerdeña ha sido muy importante porque han venido muchos turistas extranjeros, y es lo que está pasando, que los turistas extranjeros son los que han hecho lo que te ha explicado Maribel antes, ha hecho que al final ahora estén creciendo casi exponencialmente, ¿vale? Y por eso no hemos tenido, digamos, el estancamiento en la isla Cerdeña, hemos cambiado el tipo de turismo, ¿vale? Pero en general sí, ha influido en todas, ¿no? Bueno, y otra que más o menos ya... Ah, no. ¿Quiénes son los turistas de cada una de las islas, no? Pues mira, de Mallorca y de Mallorca son fundamentalmente alemanes e ingleses, fundamentalmente. De Cerdeña también sabemos que vienen muchísimos nacionales, muchos de Italia, y ahora no se escucha. Perdí mi Isabel, me parece, ¿no? Creo que perdí mi Isabel, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora sí, sí, ahora sí. Perdón. Bueno, que decía que de Mallorca sabemos seguro que el mayor número de turistas vienen son alemanes y después seguidos por los ingleses, ¿eh? Eso está, luego es constatado muchas veces. De Cerdeña, en principio, venían muchísimos italianos, y ahora no te lo sé decir, es algo que hemos dejado a Bianca y a Manuela, que nos tendrá que decir, no lo sé exactamente, creo que no tenemos datos sobre eso. Y sí que sé que de Sicilia vienen de casi toda Europa, y también tienen muchos de Estados Unidos. Pero tampoco sé las proporciones, ¿eh? Es algo que todavía estamos ahí, porque esos datos no los tenemos desagregados. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena, por los comentarios. Abrimos entonces a preguntas al resto del público. ¿Alguien quiere? Viviana, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, bueno, me pareció súper interesante el trabajo. Felicitaciones, me encantó. Me gustaría leerlo completo.
así que si lo mandan, excelente. Lo mandamos, lo mandamos, cuando esté terminado lo mandamos, de verdad. Está buenísimo. No, a ver, yo voy a hacer un par de preguntas porque en realidad, capaz que para chequear si entendí bien, básicamente. Este contraste, digamos, sobre todo los que permiten contrastar, digamos, la existencia de raíz unitaria frente a una tendencia lineal y transiciones suaves, digamos, alrededor de esa tendencia lineal. ¿Eso es así? Sí. Sí. Más de una en el caso de Harvey Sí. y Mills. Estamos suponiendo que puede haber un cambio estructural, entonces ese cambio estructural es lo que hace esa forma de S. Y si hay dos, pues... Ahí va. Ahí va. De alguna forma es como un contraste que digamos, flexibiliza los contrastes estos de cambio estructural instantáneo, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ahí va. Eso es. Está. No, me parece súper interesante. Quería chequear si había entendido bien esto, me parecía que, por lo que había leído que era algo así, me parece bárbaro. Lo que me pregunto yo, es esto, de estos modelos, digamos, luego ustedes estiman los modelos, ¿estos modelos permiten en el futuro predecir, de acuerdo a las velocidades estas de transición, etcétera, cuándo será el próximo, la próxima oscilación? Son factores. Yo aquí con esto de predecir, no lo sé muy bien, a lo mejor Maribel te contestará mejor que yo, pero yo esto de predecir lo veo difícil porque date cuenta que son factores externos de alguna manera, son shocks que están ocurriendo. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir un shock? No podemos decirlo, es lo que está influyendo sobre la variable de turismo. Claro. No los hemos utilizado para predecir porque, claro, si supiéramos que el patrón de crecimiento se repite ciclo tras ciclo, por ejemplo, en el caso de Mallorca, parece que no han sido muy distintos. Pues a lo mejor dices, si seguimos ahora con un nuevo patrón de crecimiento, nos puede servir ese patrón de crecimiento que hemos estimado, esa S, para predecir el siguiente. Pero no sabemos si va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sicilia, los dos patrones de crecimiento han sido manifiestamente distintos, con lo cual si utilizamos el mismo no acertaríamos. Entonces, eso no lo tenemos explorado, la verdad. Si tuviéramos eso más... No. Pero también es difícil, creo yo que también es difícil explorar eso, justamente porque es es algo externo son shocks que se está produciendo de forma externa a la evolución del turismo. Ya. Entiendo, sí, me parecía que estos esquemas, digamos, como que dificultan, digamos, en la tarea de predicción justamente porque, bueno, es más difícil, digamos, las vueltas, digamos, el momento del regreso o de los shocks. Bueno, una predicción Bien. a corto plazo a lo mejor sería posible, porque si tú tienes más o menos la tendencia esa en forma de S, más o menos estimada y sabes por dónde va a ir, a lo mejor ahí en el corto plazo podrías estimar algo, pero ya a más largo plazo se hace bastante más difícil, ¿vale? Porque Bárbaro, gracias. Quizá esa tendencia vuelva a sufrir algún cambio que no hayamos tenido en cuenta. En ese sentido sería lo más difícil. Bien. Bueno, muchas gracias. Perdón, estaba silenciado. Gracias, Viviana. Adrián, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, lo primero, buenas tardes, daros la enhorabuena por el trabajo porque me ha parecido realmente interesante y con gran aplicación práctica. Y bueno, yo solamente quería comentar, puesto que se ha observado que el comportamiento del turista doméstico y el turista internacional puede ser diferente, entiendo que se ha medido la demanda total, tanto de turismo doméstico e internacional. ¿Se podría hacer de manera, los datos que tenéis permiten desagregarlo de manera aislada, separado para uno y otro y ver, porque por ejemplo los shocks pueden afectar de manera diferente al turismo doméstico o al turismo internacional? No sé si lo has barajado o... Sí. Adrián, ¿tú eres Adrián
Sí, que lees tu tesis el lunes. sí, sí, sí. Soy el mismo. Nos vemos el lunes. Vale, vale. Digo, si es el mismo nombre. Sí. Bueno, pues espero que estés tranquilo, que el lunes. No, no estoy tranquilo, pero lo intento. Bueno, a ver, que sí se puede hacer, podemos saber perfectamente, igual que hemos cogido unos turistas totales, haberlo desagregado. Si no recuerdo mal, para Sicilia y para Cerdeña tenemos los datos perfectamente desagregados para todos los años que tenemos, ¿vale? Sí. Nacionales, internacionales. Entonces, no habría ningún problema. Pero para Mallorca, los datos en España se ve que no son tan buenos. No los tenemos todos los años desagregados. Por eso no hicimos un estudio de España, o sea, para las 3 islas nacionales Sí. e internacionales. Me lo he imaginado, por eso he dicho, si tenéis disponibilidad, porque es verdad que en el INE yo creo no llega tan atrás, no sé, los datos en el INE creo que comienzan en el 98 o algo así, por eso me ha parecido también pues, llamativo, ¿no? que tengáis una serie tan larga. Y luego otro comentario, cuando comentabas el caso de Mallorca, se observaba un descenso de la demanda en torno al año 2000, a comienzos del año 2000, y decíais que estabais estudiando a qué podía deberse. Quizás pueda ser también, como en el caso de Cerdeña, por el 11S, por el atentado del 11S, que perjudicó tanto al turismo internacional, especialmente la llegada de turistas, especialmente la llegada de turistas internacionales vía aérea, y al final, como estáis estudiando 3 islas, el transporte aéreo se perdió confianza de los turistas internacionales a coger este tipo de transporte. A lo mejor pues puede ser algún motivo o alguna causa de este grave descenso, ¿no? de la demanda, lo digo como sugerencia para... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es posible, además, también de vuelta que vienen muchos turistas ingleses. Y vamos, que Sí. Inglaterra ahí conmocionó muchísimo. Sí, yo la verdad que cuando me estuve planteando después, estuve pensando, no, pero en España no llegaron, porque digamos que en Sicilia es más loco porque llegan muchos turistas americanos, muchos de Estados Unidos, ¿no? Y me parecía pues, que esa explicación era más lógica, pero la verdad que tiene razón. O sea, es posible que se deba a eso. Y de hecho, también es curioso porque si analizamos Cataluña, haciendo una evolución parecida con Cataluña, en Cataluña el turismo ha crecido, o sea, esa senda que hay seguía creciendo. O sea, en Cataluña sigue creciendo y sigue creciendo hasta el año 2008. Esa evolución. Era también un comportamiento diferente de lo que está ocurriendo pues, en Mallorca, lo que está ocurriendo con, por ejemplo, Cataluña. Ahí adelantó. Entonces, es posible que una explicación, hay que mirarlo bien, un poco más en detenimiento y informarse mejor, pero sí, es posible que una explicación sea por los vuelos aéreos. Sí, por el carácter insular, a lo mejor. Por el carácter insular, la principal canal de llegadas del transporte aéreo, quizá a lo mejor sería un poco más. Es una buena idea, sí, seguramente es posible. Lo dejo ahí. Y en general, pues daros la enhorabuena a ti y al resto de compañeras. Muchas gracias. Me parece muy interesante. Gracias, Adrián. Te vemos ahí atrás en la pizarra que efectivamente estás preocupado por tu tesis, ¿no? No sé los triangulitos que significa, pero bueno. Sí, el lunes ya la presento, Pilar lo sabe. Bueno, bien conmigo, pues aún está bien conmigo. He tratado de ser bueno, Nico. ¿Qué tal? Bueno, sí, felicitaciones, la verdad que es súper interesante el trabajo. Pero, miran, Pilar, una consulta, más que sobre el paper, me pregunto porque me gusta mucho esta propuesta de tener dos, ¿no es cierto?, estas curvas, dos curvas, digamos, capturando toda la transición, ¿no es cierto?, que tiene cada isla. Pero me preguntaba si el método podría discriminar, o sea, podría identificar, supongamos 2 modelos de crecimiento de los destinos turísticos. Supongamos que Cerdeña tiene 3
tres destinos turísticos, ¿no es cierto? Y, no sé, tres playas. Y supongamos que una forma de desarrollo es que primero se llena una playa, cuando se llena, luego se llena la otra playa. Entonces, la playa 1 tiene una logística, la playa 2 también tiene una logística, y la playa 3 también tiene una logística. Entonces, digamos que es un modelo de desarrollo de la isla, ¿no es cierto? Del turismo de la isla, que es, se llena una playa, luego se llena la otra, y luego se llena la otra, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos tres curvas logísticas. El otro modelo alternativo es, déjame, le llamo así como orgánico, ¿no es cierto? Que es, suponte que las tres playas se llenan en forma uniforme, se van llenando, es decir, los turistas llegan y se van distribuyendo. Entonces, uno vería como una logística, una gran logística, en lugar de tres logísticas pequeñas, ¿no? Me pregunto si piensan ustedes que su método podría discriminar entre estos dos modelos de desarrollo de destinos turísticos. Yo creo que no. No. No, nosotros, a ver, lo que sí podríamos hacer es ver si tú tienes tres playas, o sea, ver la evolución de una, de la otra y de la otra. Evidentemente, si sumáramos las tres, pues nos saldría un comportamiento que es posible que sea otra logística o no, que sería la suma de las tres, ¿vale? Pero el que sea primero una, luego sea otra y luego sea otra, no. No podemos ver el de cada sitio en particular, ¿vale? A ver, de hecho, a ver si me explico. Mira, hemos hecho un estudio nosotros tenemos inicialmente un estudio para España. En España tenemos claro que el comportamiento también tiene doble S. Y después hemos hecho un estudio para varias regiones españolas. Y el comportamiento en esas regiones españolas no siempre se adecua a esa doble S. ¿Vale? Pero está como hecho por separado. Pero Pilar te va a contar algo de los modelos de crecimiento. ¿No? ¿Yo? Sí. Digo, que he visto que No, es que no, me estaba acordando del trabajo precisamente que tenemos para los distintos destinos en España, efectivamente. Tenemos que a nivel global, me he acordado de ese, digo, no sé si Isabel, pero al final los comento. Teníamos, a nivel global en España hay dos curvas logísticas que se superponen y en cambio cuando vamos a destinos separados, distintas comunidades autónomas, ¿no? Lo hicimos por distintas comunidades autónomas, pues unas siguen un crecimiento en forma de S y otras no. No siempre el comportamiento agregado se replica en los destinos particulares. La explicación de esto, pues a lo mejor la explicación es lo que tú venías, lo que Nicolás decía. La explicación es que, claro, no es lo mismo que se llenen los destinos de manera homogénea, los turistas se van repartiendo homogéneamente, entonces, claro, a lo mejor en la etapa de despegue te tiras mucho tiempo porque ninguna de las islas llega a saturarse. Pero efectivamente, el comportamiento agregado no se ve luego replicado en destinos particulares. Eso nos ha pasado con España. A nivel global tenemos esa doble S. A nivel particular, algunos destinos tienen la doble S, otros una sola y otros ni siquiera, ¿no? Es un crecimiento polinómico. Gracias. Bueno, es algo interesante para tratar de... para un futuro, ver si lo podemos evaluar, pero vamos. ¿Más comentarios o preguntas? Bueno, yo quería comentar una cosa pequeña nomás, pero como vi como que tratan de justificar mucho la elección tratando de confirmar el ciclo del turismo de Butler, ¿no?
Sí. Pero hay toda una literatura que critica ese ciclo de turismo de Butler y que de alguna manera los resultados de ustedes están confirmando esa otra literatura. Sí. Entonces yo creo que ustedes le podrían dar otra lectura a los resultados, ¿verdad? O sea, en mi opinión, el ciclo de Butler está superado, ¿verdad? O sea, ya se ha demostrado que no es cierto, que digamos que los destinos mueren y recomienzan, por ejemplo, ¿verdad? O tienen... Entonces, quizá podría ser interesante que ustedes miraran sus resultados de manera de tratar de hacer una crítica al ciclo de Butler, ¿verdad? Y ver y compararse con esa otra literatura que hace la crítica, ¿no? Pero, a ver, realmente Butler siempre decía que había ese crecimiento y luego estaba el estado de posestancamiento que podía haber ese crecimiento. O sea, yo más bien le haría la crítica a Lundon y Wanghill, que creo que ya se la hicimos en el artículo que publicamos en el 2017, porque él era el que decía que solamente era una curva de forma de S, que él mismo también duda de eso. Bueno, pero entonces digamos, ustedes tendrían que reformular, como dice Butler, el ciclo, ¿verdad? O sea, el ciclo se puede repetir, entonces. Sí. Claro, y eso es lo que hicimos, ¿no? Sí, es lo que hicimos, exactamente. Lo que hicimos en el artículo de 2017 fue eso, replicar que tú un ciclo lo puedes volver a repetir varias veces. Y matemáticamente me pareció entender que en la exposición vos decías como que algunos de los destinos no verificaban la hipótesis del destino de Butler, ¿no? Entonces, pero bueno. A ver, pero realmente, claro, porque quizá, es verdad que lo hemos podido decir, pero, por ejemplo, imagínate el caso que pasa con Cerdeña, ¿no? Ahí parece que no hay un ciclo de balde, porque parece que hay como un crecimiento simplemente que va subiendo. Pero quizá con los años se pueda adaptar. Todavía no ha llegado a esa fase de estancamiento. En cuanto al alcance, podría producirse. O sea, no sabemos si realmente es un proceso de que no sigue o que no tenemos el número suficiente de años para aproximarlo. Sí, puede ser. Pero digo, puede ser. Me parece que, claro, de todas maneras, el ciclo de Butler es muy simplista, ¿no? Entonces, claro, o sea... Hombre, ya cuando ya tienes una modelización, pues no tiene por qué ser tan simple. Si además, de hecho, sin ver de dónde proviene el ciclo de Butler, pues, es gracioso, ¿no? Porque venía una teoría de cómo eran las empresas, me parece, ¿no? Y que era una copia, ¿no? Claro. Bueno, nosotras en un artículo anterior lo que teníamos era precisamente que lo que decíamos es que el ciclo, más bien el ciclo de Butler, o sea, lo que Lundon y Wanghill decían que era que el ciclo de Butler se podía aproximar por una logística, nosotras lo demostramos, primero hicimos un modelo que contradecía eso y después lo mostramos con datos. Y decíamos que no hay un ciclo, que es que puede haber varios ciclos concatenados. Lo que pasa que a la hora de explicarlo, Isabel, ahora, el que haya varios ciclos concatenados, uno mayor que el siguiente, ¿no? Pues porque hay políticas que incentivan el crecimiento del turismo, porque hay medidas, porque hay booms económicos, ¿no? Entonces el turismo empieza a morir, pero de repente se recupera, ¿no? Eso es que se superpone el otro ciclo. Entonces, eso entendemos que no es que contradiga el ciclo de Butler, sino que está reafirmando lo que Butler decía, que después de un periodo de estancamiento puede resurgir un rejuvenecimiento, ¿no? Y a eso es a lo que Isabel se refería con que se cumplía, ¿no? La teoría de Butler. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, se nos hizo largo hoy el seminario, así que, como les decía, no, está bien, Isabel. Como les decía, entonces, si miran la página del seminario, van a ver que ya tenemos programados hasta fin de julio, ¿verdad? Y los esperamos por aquí, entonces. Gracias, Isabel, y gracias a todos por venir. Y bueno, estamos en contacto. De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.